A los 90 años falleció Fidel Castro, una de las personas, sin duda alguna, más influyentes en la historia del siglo pasado. Y con José vamos a tratar de entender o tratar de responder a la pregunta ¿qué cambia en Cuba y de lo que ello derive tras la muerte de Fidel? Hola, José. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. En realidad hay una pregunta previa. Sí. ¿Qué cambia? ¿Tiene por qué cambiar? No. No. ¿Tiene por qué cambiar? No especialmente, porque básicamente Fidel, una de las cosas interesantes que hizo en los últimos años fue dejar el poder de manera gradual. Él renuncia. Fidel tenía los tres grandes cargos que hay en Cuba, que son jefe militar, digamos, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, presidente del Consejo de Ministros y secretario general del Partido Comunista Cubano. Son los tres lugares de poder de Cuba. En cualquier régimen socialista, el gobierno, el partido y las Fuerzas Armadas, digamos. Tenía los tres, se retiró primero de uno, después se terminó de retirar de los dos restantes hace 5 años. Es decir, la transición política en Cuba empezó a construirse hace 5 años cuando se anuncia la enfermedad de Fidel, cuando Fidel le empieza a ceder el poder a su hermano Raúl. No cualquiera, a su hermano Raúl, que tiene 85 años y que en 2018 ya anunció que se retira. Ahora, vamos a ver si te parece, Marcelo, una primera placa para empezar a tratar de entender el lugar en el que se encuentra Cuba. Para pensar qué va a pasar con Cuba, hay que empezar a tratar de entender el lugar en el que se encuentra Cuba. Mira, este gráfico es bastante sencillito. Lo que muestra son algunas variables importantes comparando a Cuba en esta línea azul con los países de la OCDE, es decir, los 30 países más desarrollados y más ricos, más desarrollados del mundo. Fíjate, Cuba tiene el 98,9%. Si los países de la OCDE tienen el 100% de mortalidad infantil, en Cuba, digamos, el 100% de éxito en mortalidad infantil, en Cuba hay 98,9%. Casi tan poca mortalidad infantil como en los países de la OCDE. En alimentación, lo mismo, 93% de los países. Es decir, si los países ricos comen 100, en Cuba comen 93. Esperanza de vida, 88,5. Si en los países de la OCDE viven 100 años, es 88,5. Y en educación, 86 sobre 100. Es decir, en todos estos indicadores, Cuba está casi a la altura del primer mundo. En todos estos indicadores, Cuba es un país del primer mundo. Ahora, mirá la economía. Solo un 5%. Efectivamente. Y por ahí la primera conclusión que me parece interesante es, con menos del 5% de la economía de un país rico, de un país desarrollado, Cuba logró esto. Y este es el éxito indiscutible, incontestable de la Revolución Cubana. O sea, a esto uno puede criticar la violación de derechos humanos, la cuestión de la libertad de prensa, el control político, el partido único, lo que quiera. Ahora, a esto no hay manera. El descalabro económico, el caos de la economía socialista con capitalismo, lo que sea. Ahora, esto es incontestable, me parece. ¿Y alcanza eso para que en Cuba el sistema siga adelante? Y bueno, es lo que están el desafío de Cuba ahora, me parece, es cómo sostener esto, tratando al mismo tiempo de que el país no estalle y de que la economía funcione. Vamos a ver una segunda placa, que en este caso es un mapa, donde lo que vamos a ver son las conexiones de Internet de fibra óptica alrededor del Caribe. Yo lo que quería mostrar... Presten atención a esto porque es realmente más Lo que quería mostrar con esto es lo siguiente, Marcelo. Fíjate, todas estas líneas, puntitos, líneas, etcétera, son líneas de fibra óptica. Fíjate como México está conectado con Miami, con esto es, Colombia, el norte de Venezuela, todo esto es el Caribe anglófono, por acá está Dominicana. Bueno, ahora fíjense cómo está salteado Cuba. O sea, Cuba está rodeado por... desconectado. Desconectado absolutamente, estando a... Fíjense, esto es Miami, 144 kilómetros de Miami. Tirar un cable de Miami hasta acá cuesta 2 pesos, digamos. Dicho sea de paso, ¿se formó parte del acuerdo con Obama? No. De hecho se está trabajando en un cable que venga desde Caracas, que está por acá, hasta Cuba. Desde Caracas. Ahora, este mapa me pareció interesante porque yo creo que condensa 3 cosas. Primero, el bloqueo. 3 grandes nudos de la situación cubana hoy. Uno es el bloqueo. Si no hubiera bloqueo, habría un cable de acá hasta acá, que le permitiría a Cuba tener banda ancha. El segundo es el atraso tecnológico y por lo tanto la improductividad de la economía cubana es uno de los grandes problemas de la economía socialista cubana. Obviamente una economía sin Internet, siglo XXI, es una economía improductiva. No hay con qué darle, no es solo acceso a la prensa, a la cultura, a la información, etcétera. Es también una economía improductiva. Las empresas no pueden trabajar hoy sin Internet. Bueno, Cuba es una economía donde no hay banda ancha. Cualquier persona que haya viajado a Cuba sabe que salvo en algunos casos y no es banda ancha, hay conexión a Internet. Y el tercero es el control político.
no tener internet es una forma de ejercer control político, que es algo que ocurre en Cuba, donde hay un solo partido. El no tener internet no es solo consecuencia del bloqueo, ahí también. Efectivamente. Algunos dicen, el régimen cubano, el gobierno cubano, argumenta el bloqueo para no permitirle a la gente el acceso a internet. Otros dicen, bueno, con el bloqueo es imposible. Ahora, en todo caso, yo creo que este gráfico condensa estas tres cuestiones importantes de la situación cubana. El bloqueo, alrededor, lado, ¿no? el atraso Alrededor hay tecnológico agua y el control político. Y no hay cable alguno que llegue a la isla. Interesantísimo. Efectivamente. Vamos a ver si te parece, Marcelo, una nueva placa donde se ve algo que es realmente interesante, que es el PBI per cápita en dólares, ajustado en 1990, de diferentes países comparables claro, del Caribe. Fíjate cómo le fue. Cuba es el azul. Cuba es el azul, acá cae. Este es el periodo especial, ¿no? Cuando se cae el muro de Berlín. Cuba obviamente tiene una reducción de su PBI mucho más marcada que cualquier otro país. Después está en verde República Dominicana, en violeta Jamaica y en naranja Guatemala. Y esto es Puerto Rico. Uno dice, ¿qué hubiera pasado si Cuba hubiera seguido siendo colonia norteamericana? ¿Hubiera pasado esto? En términos de PBI per cápita, es un gráfico de Daniel Steingat, le agradecemos nuevamente, nos vamos a tener que invitar a comer alguna vez, o lo voy a tener que invitar a comer alguna vez, porque venimos usando los gráficos, pero esta es la evolución del PBI de Puerto Rico y esta es la evolución del resto de los países, de otros países del Caribe, incluyendo Cuba. A la vez eso habilita otra pregunta, incluir a Puerto Rico en el primer gráfico. Puerto Rico, que tiene un PBI mucho más alto, tiene los mismos niveles de mortalidad infantil, esperanza de vida. Habría que buscarlo. No, de todos modos los tiene altos. Puerto Rico es un estado asociado. Estados Unidos los tiene altos, pero probablemente no tanto como Cuba. O tal vez sí, digo. No, habría que buscarlo, pero no. Los tiene altos, pero por ahí no tanto como Cuba. Ahora, acá es la revolución, ¿no? El 59 de la revolución. Ahora, si uno mira el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, no traje el gráfico porque ya era demasiado, hay siempre 4 países que están peleando los 4 primeros puestos en América Latina. 3 son países muy cercanos. Uno es Argentina, el otro es Chile, el otro es Uruguay. El cuarto es Cuba. Son los 4 países que siempre están en los puestos en el ranking del PNUD arriba de todo. Y vamos a ver una última placa que yo creo que resume, condensa de algún modo el dilema de Cuba actual, que es perestroika sin glasnost, con pregunta. Perestroika es la apertura económica que hizo Gorbachev a partir de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética. Glasnost era la apertura política. La Unión Soviética hizo las dos cosas juntas. Otros países de Europa del Este, Checoslovaquia, etcétera, Polonia también, hicieron la apertura económica y la apertura política. El desafío de Cuba es si pueden hacer la apertura económica sin la apertura política, como lo vienen haciendo China y Vietnam. Gracias, José. Los invito ahora a ver un video que compila lo que está pasando en el mundo, no esto precisamente, lo que está pasando en el mundo con el rebrote de la xenofobia. Y le pido que lo vean para refrescar y poner contexto o marco a donde vamos a ir ahora, que es un experimento muy ilustrativo, muy revelador, que nos va a enseñar, para quienes no conocemos, que la diferencia entre cualquier par de personas es mucho menos de la que parece. Al punto de que algunos se atreven a decir de que las razas no existen. Y si las razas realmente no existen, no debería existir el racismo. O sea, existe algo que uno puede ser xenófobo si hay extranjeros. Si no hay extranjeros, no hay xenofobia. Uno es anti lo que fuere si existe algo para oponerse. Bueno, uno puede ser racista si existen razas. Ahora, si no existen razas, ¿se puede ser racista? Vamos a ver ahora compilado de la líder de la derecha, de la ultraderecha francesa Marine Le Pen, del presidente de Hungría, del presidente electo de los Estados Unidos y de nuestro titular del bloque justicialista del Frente para la Victoria del Senado, Miguel Ángel Pichetto. Los militares no pueden intervenir en tareas, digamos, de seguridad interior. Eso hasta tanto no se modifique la ley de seguridad interior.
que además indudablemente hace a la memoria histórica. Lo que digo es que sí pueden realizar tareas de apoyo y fundamentalmente me parece que sería interesante... ¿Y de reemplazo? De reemplazo en frontera, me parece que es una cuestión que la Argentina tiene que controlar, porque hay una migración muy compleja. No digo que tengamos una mentalidad abierta, una mentalidad que formó parte, digamos, de la cultura de los inmigrantes italianos, tus abuelos, mis padres, en fin. Lo que digo es que tenemos que dejar de ser tontos. Está cambiando el mundo, es un mundo más complicado, es un mundo que se cierra, hay que mirar la lectura internacional. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control migratorio. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friend, believe me. But they're killing us economically. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. Ma Európában tilos kimondani az igazságot. Fonják akár selyemből is, a szájkosár az szájkosár marad. Tilos kimondani, hogy ma nem menekültek érkeznek, hanem népvándorlás fenyegeti Európát. Tilos kimondani. La France a été rendue vulnérable. Elle doit se réarmer. Car depuis trop longtemps, elle subit un effondrement programmé de ses capacités de protection et de défense face à des menaces pourtant prévisibles et croissantes. Elle doit rétablir ses moyens militaires, de police, de gendarmerie, de renseignement et de douane. L'État doit pouvoir à nouveau assurer sa mission. Lo veían ustedes, un compilado de lo que está pasando aquí en el mundo con este brote de xenofobia. Estamos con Víctor Penchazade. Gracias, Víctor, por venir. Víctor es médico genetista, trabajó mucho tiempo con la búsqueda de los nietos en Abuelas de Plaza de Mayo. Actualmente es miembro de la Red Bioética Latinoamericana UNESCO. Antes de ir al tema, ¿qué es la Red Bioética Latinoamericana UNESCO, Víctor? Bueno, la bioética es una disciplina que tiene que ver con las cosas buenas que se hacen bien o mal en la medicina, en la salud y en la vida, y que tiene un desarrollo en el mundo relativamente reciente, de no más de 50 años. Y que como muchas cosas ha sido hegemonizada desde el norte, donde nació la bioética, en Estados Unidos en la década de los 70, básicamente preocupados ellos por los problemas que llamamos de frontera, del recién nacido de extremo bajo peso que hay que resucitarlo, sí o no, mantener la vida artificial de gente que está en estado vegetativo persistente y otras cosas, y el desarrollo de toda la cosa de reproducción. Nosotros desde América Latina, además de que estamos de acuerdo en que esos son temas importantes sobre los cuales hay que reflexionar siempre con el dictum de Hipócrates de lo primero es no hacer daño, que eso sigue vigente hasta ahora, y la medicina puede hacer mucho daño. Entonces, nuestra corriente, la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética UNESCO, plantea que la bioética se tiene que ocupar de muchos otros problemas que afectan a la salud y la vida. La pobreza, la discriminación racial, una serie de cuestiones que tienen que ver con las condiciones de vida y con la determinación social de la salud, que no depende solamente de que haya un buen médico con accesibilidad para tratarte o para prevenir que te enfermes. Hoy en día sabemos
y lo ha determinado la Organización Mundial de la Salud, que los principales factores que hacen que alguien sea saludable o que tenga pobre salud son los factores medioambientales y sociales. Entonces, a eso es lo que la Red Latinoamericana de Bioética UNESCO se preocupa. A Víctor lo invitamos porque queríamos que nos explique acerca de un experimento que nos sorprendió a quienes hacemos este programa, que fue elaborado curiosamente por una agencia de viajes, por una agencia de turismo como modo de propaganda. Ahora, más allá de eso, el video es realmente fascinante y requiere, por lo menos a nosotros, nos despertó la curiosidad de entender cómo se hace, si eso es posible y qué se desprende de las conclusiones de ese experimento. Te aseguro que es fascinante. Tener un poquitito de paciencia, después de la tanda lo vamos a ver.